Hola de nuevo y bienvenido a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos, eres muy bienvenido. Si eres un nuevo suscriptor, por favor asegúrate de revisar la lista de reproducción. Recomiendo que comiences con la lista de reproducción de Rusia y China porque ese fue el primer grupo de profecías que el Señor me instruyó a empezar a convertir en video. No son el primer grupo de profecías que alguna vez recibí, pero son las primeras que Dios dijo que debo convertir en video. Y la razón de eso es porque Dios dice que es fundamental que América entienda que cuando Él se mueva contra ella para juicio no lo hará de la nada. Él va a usar a las naciones de Rusia y China para venir a este país en un tiempo no revelado en el futuro y atacar repentinamente desde afuera. No solo eso, si miras la lista de reproducción de Rusia y China, descubrirás que Dios ya ha revelado que hay una fuerte presencia rusa en los Estados Unidos ya. Dios dice que los rusos han estado aquí por décadas y décadas, que se han mezclado perfectamente con la población, que si estuvieras tratando de encontrar a un ruso escondido pensando que tal vez su acento o su trasfondo cultural lo delataría, Dios dice que estas personas han estado viviendo aquí por décadas, que se han mezclado perfectamente con la población. Así que eso significa que a veces se han casado con estadounidenses, a veces ruso con ruso. Han dado a luz a hijos ciudadanos estadounidenses. Ellos mismos son ciudadanos. Y de hecho Dios dice que encontrarás rusos en los lugares más improbables, en las más altas oficinas de política, entre los artistas, entre las estrellas y también hasta abajo, hasta los aspectos más básicos y rudimentarios de la nación, lo que significa que tu vecino promedio de al lado podría ser una de estas personas. De hecho, su frase exacta que compartí en una de las profecías de hace mucho tiempo fue: los rusos son más estadounidenses que los propios estadounidenses. Así que si eres nuevo, el primer lugar donde deberías empezar sería la lista de reproducción de Rusia y China. Es muy importante. También está la serie sobre el pecado. Todo en este canal se ha hecho en series. Solo en, creo que los últimos 2 a 3 meses, yo diría julio, agosto y ahora septiembre, que Dios está poniendo las cosas en cualquier orden que Él desee. Así que simplemente estoy haciendo los videos según el que Él me dé. Y a veces Él da 2 de una serie. Así que estoy siguiendo esa serie. Y luego Él dice, hoy haz este. Así que es solo después que pondré esos en orden esta noche. Hoy es domingo 18 de septiembre. Es alrededor de la 1 de la mañana, casi aquí en la ciudad de Nueva York. Voy a compartir una porción de la llamada de oración del 15 de septiembre. Así que ya he compartido una porción de la llamada de oración del 14 de septiembre. Solo estoy escribiendo cosas aquí para mantenerlas en orden. Compartí una porción de la llamada de oración del 14 de septiembre del 2022. Y he compartido eso. Recientemente el Señor ha estado viniendo directamente a la llamada de oración con profecía en vivo. Así que estaré orando con mi intercesora. Oramos todos los días y la profecía simplemente se desata. Así que cuando la profecía se desata, normalmente simplemente permitiré que el Señor hable cualquier cosa que esté diciendo y después llevo esa profecía al blog. Pero ahora no han sido 5 ni 8 minutos de profecía. Ha sido 1 hora entera simplemente hablando cosas sobre mi vida, su vida, las vidas de otras personas, que obviamente no pueden ser traídas aquí, pero entonces mucho sobre los Estados Unidos. Así que hoy creo que hay casi 20 minutos de profecía que puedo traer aquí a la voz del maestro. Pero antes de hacerlo, esto será un preludio de lo que vas a escuchar. Vas a escuchar sobre el juicio a la ciudad de Nueva York en esta profecía. Dios ha traído muchas palabras duras para esta ciudad en la que vivo. Dios ha traído muchas palabras finales para la ciudad de Nueva York. Y en la profecía vas a escuchar algunas de esas palabras. Vas a escuchar por qué Nueva York será juzgada. Vas a escuchar qué forma tomará ese juicio. Vas a escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de las llamadas personas buenas de Nueva York. Así que incluso aquellos de los que Dios diría, está bien, estas personas no son exactamente culpables de pecado grave, pero aquí está su pecado. Aún así, vas a escuchar lo que va a pasar con eso. Vas a escuchar lo que Dios dice acerca de América. El hecho de que América no adopta una postura de vigilante. Así que en otras palabras, América no está velando y orando por la venida del Señor. De hecho, América se está metiendo más y más en el tipo de pecado que haría que el corazón de una persona palpitara al escucharlo. Y la razón por la que sé que eso es así es porque cuando la gente llega a la voz del maestro y comienza a ver el video, especialmente los videos de los últimos 3 meses, y empiezan a oír acerca de casas de sexo donde niños pequeños están siendo sodomizados por hombres adultos, donde la gente está siendo encadenada a las paredes y obligada a realizar actos sexuales.
Y mientras la persona que paga para encadenarte a esa pared haya pagado por 2 horas, esa persona tiene derecho a sodomizarte o hacer lo que quiera contigo, a veces incluso trayendo animales para usarlos contigo durante las 2 horas que han pagado. Y cuando las personas vienen a este canal y oyen las cosas que Dios está revelando, se quedan sorprendidas porque está esa idea general de que esta es una nación de cristianos. Lo cual, si has llegado hasta aquí con la voz del Maestro, ya sabes que es una falacia. Así que Dios dice que esta nación ni remotamente está dispuesta a esperarlo. Y eso significa que incluye a todos los cristianos que falsamente se esfuerzan bajo la creencia de que no van a ser probados ni examinados. Piensan que cuando el profeta Daniel dijo que muchos serían purificados y emblanquecidos, se refería a que se les permitiría poner sus túnicas en la lavadora y luego ir al cielo sin ser probados. Dios va a probar los corazones de los hombres. Él va a insertar una hoja en las entrañas de cada persona y solo Él determinará quién es apto para el descanso en su reino. Aquí habrá un número de muertes muy alto y no voy a dar ese número. Todo lo que diré es que Dios me dio ese número en mayo y me sorprendió. Me quitó el aliento. Fue en medio de la noche, 2 o 3 de la mañana. Me desperté y el Señor comenzó a hablarme y me estaba diciendo cuán alto será el número de muertes en los Estados Unidos, y el número que me dio nunca lo habría sacado en público, pero dije ese número en voz alta. El número salió de mi boca mientras profetizaba bajo el Espíritu del Señor. Y Él me dijo que no lo editara, sino que lo dejara ahí. Dios dice que no mostrará misericordia en este país por las cosas de las que este país es culpable. Escucharás en el llamado que habrá una guerra civil en América y que la gente huirá de este país como nunca se ha visto antes. Así que CNN ha estado conmigo toda mi vida. Toda mi vida ha habido una CNN hablando y dando las noticias. Ha habido una BBC hablando y dando las noticias, pero este éxodo fuera de América será cubierto de una manera que nunca antes se había cubierto. Así que voy a volver directamente al principio. Este breve preámbulo va a contener muchas experiencias, sueños y revelaciones diferentes. Así que empecemos desde el principio. Dios dice que la ciudad de Nueva York será juzgada. Y su juicio será que será sumergida bajo el agua en los últimos días. Así que ya he compartido estas profecías antes. Creo que una de ellas se llama Nueva York se irá bajo el agua. Y la otra se llama el agua subirá como un lápiz. Y lo que Dios básicamente me ha revelado es que un agua súper increíble, impactante, de más de 100 pies, incontables pies de agua vendrán sobre la ciudad de Nueva York. Y básicamente devastarán y destruirán toda la costa este, arrasando la ciudad de Nueva York. No va a quedar nada de este lugar. De hecho, la frase que usó en la profecía, el agua subirá como un lápiz, es que algo llamado fuerza de Megatón. Fuerza de Megatón es lo que Dios dijo que va a golpear el orgulloso horizonte de Nueva York. Y Él me dijo, Celestial, los edificios se van a partir por la mitad. Y así que cuando hice ese video, en realidad hice este movimiento porque es el movimiento de tener un lápiz y lo partes por la mitad y la mitad superior básicamente cae al suelo y ves la punta del lápiz sobresaliendo como un tocón dentado, y eso es lo que vi en la visión, que los edificios fueron partidos por la mitad porque el agua que vino del mar era tan masiva que cuando golpeó los edificios, esos edificios, ya sea que tengan acero, ya sea que tengan vigas, no importa lo que tengan, se partieron como lápices, y las bases de ellos sobresalían como muñones dentados fuera del suelo. Y todo estaba cubierto. Nueva York cayó y el mar se levantó y el mar se llevó todo y no quedó nada ahí. Y Dios dice que Nueva York peca. O homosexualidad. Esto es atracción entre el mismo sexo. Así que por favor escucha si tienes 15 años y estás involucrado en la homosexualidad, esto no necesariamente te hace un sodomita. La sodomía es lo que practican los homosexuales. Es el acto de hombres teniendo sexo en la parte trasera. Así que si tienes 15 años y solo te gustan los chicos hasta ahora, has cometido el pecado de homosexualidad, pero aún no el pecado de sodomía. Cuando te vuelves sexualmente activo en ese estilo de vida, hombre con hombre o mujer con mujer, entonces estás cometiendo sodomía. Y con las mujeres, lo que Dios me ha mostrado es que las mujeres se ponen algo para darles la capacidad como un varón, y entonces pueden hacerlo a una mujer o pueden hacerlo a un hombre. El pecado de Nueva York es el pecado del aborto. El Señor ha dicho en otras profecías que Nueva York es un estado muy engañoso, que este es un estado que manipula al gobierno federal para que reciba más de lo que le corresponde. Dice que es un lugar de engaño y artimañas. Es una ciudad de crueldad.
Pero el Señor mencionó hoy un nuevo pecado para Nueva York que nunca había escuchado, y ese pecado es el pecado de la tolerancia. Y estaba reprendiendo a los cristianos en la ciudad de Nueva York y diciendo que su problema es su tolerancia. Quieren ser amigos del pecador más de lo que quieren salvar al pecador del pecado. Y por lo tanto a la gente buena de la ciudad de Nueva York no se le permitirá escapar porque son complacientes, débiles y son velas apagadas que no hacen nada para predicar el verdadero evangelio del Dios viviente. Y así dice Dios que ejércitos van a ocupar la ciudad de Nueva York. Y he hablado de los ejércitos de ocupación que vendrán a Estados Unidos. Son las fuerzas de Rusia, Ucrania, China, Taiwán. Y luego a medida que pasó el tiempo, porque este don profético conmigo literalmente está creciendo frente a mí, lo estoy viendo expandirse y comenzar a extenderse y cubrir tanto territorio. Cada día después de que pasó aproximadamente un año o dos de profetizar los mismos países, Dios me dio nuevos países y esos nuevos países incluían a Japón, que también vendrá aquí y tendrá soldados aquí. Y Dios reveló que Corea del Norte y Corea del Sur se convertirán en un solo país. Entonces esos dos países, después de aproximadamente 70 años o más de desunificación, de estar en guerra entre sí, peleando y en gran separación, van a convertirse en una sola Corea de nuevo y van a venir, y junto con China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Eso cumple la profecía llamada los Reyes de Oriente cuando el río Éufrates se seque, y la gente marchará desde Asia hasta aquí, los Estados Unidos. Y así, otro castigo que vendrá sobre Nueva York es que Dios dice que los neoyorquinos pasarán hambre. Esto no está en la llamada de oración, pero Dios me ha dicho muy a menudo que el pecado de América es que tiene una frente de bronce, lo que significa que es extremadamente dura aquí arriba y no quiere escuchar, pero también que tiene una lengua grosera e impotente. Eso significa que cuando el Señor está trayendo sus palabras proféticas, la gente dirá, es una mentira, tú eres una mentirosa. Tu padre Satanás es el que te está diciendo estas cosas. Pero Dios ha dicho muchas veces, Celestial, no lleves estas cosas en tu corazón. Porque cuando los hombres guarden silencio a causa del hambre que los sujetará, no podrán hablar, y serás tú quien regrese a mí para suplicar e interceder por ellos. Así que uno de los castigos que he visto aquí es que no hay comida en el país, que este país no solo llegará a la inanición, este país va a tener casi los castigos idénticos. Cualquier cosa que veas que le pasó al antiguo Israel en la Biblia, yo lo he profetizado contra América. Ha venido simplemente uno tras otro. Y uno de sus castigos fue que no solo entraron en inanición y hambruna, sino que llegaron al canibalismo. Dios les profetizó que los iba a brutalizar tanto por su pecado, su impudencia, su rudeza, que terminarían comiéndose unos a otros. Así que Dios dice que los neoyorquinos pasarán hambre. Y él dijo que Nueva York tendrá gulags. Un gulag es, supongo que podrías decir, es una palabra comunista o una palabra socialista para un campo de trabajo, pero este no es cualquier campo de trabajo. Los campos de trabajo que he visto que los rusos administrarán, especialmente porque ellos son expertos en eso. Creo que la palabra gulag les pertenece a ellos. Es un campo de trabajo donde trabajarás hasta que mueras. Así que harás trabajos que te dejarán la espalda rota. La gente en los campos hará trabajos que te dejarán la espalda rota. Como, no sé, van a romper rocas. Trabajarán con piedra caliza. Harán cualquier tipo de trabajo que se te ocurra hasta que empiece a tener un efecto que sacude los huesos. Esto sucede cuando te obligan a romper rocas y no tienes el equipo especial que hace esto. Literalmente vas a estar rompiendo esas rocas con, no sé, un martillo, un cincel, algo. Y lo que eso hace es que tiene efectos terribles en las manos, los pies. Es un trabajo agotador, no hay suficiente comida, no hay suficiente descanso, y en esos campos de trabajo no puedes huir. Y también vi que no puedes suicidarte porque los rusos van a estar parados allí todo el tiempo. Y su política es, porque yo dije que Dios pondrá tal venganza en los corazones de estas personas. Cuando estas personas vengan aquí, esto que se llama homosexualidad en América, si has oído estas palabras y no quieres arrepentirte de este pecado, de ser una mujer que se acuesta con mujeres, de ser un hombre que se acuesta con hombres, entonces todo lo que puedo decir es que si ya has hecho tu elección y has endurecido tu corazón contra la palabra del Señor, o piensas que solo estoy viniendo aquí y dando mi preferencia personal, entonces todo lo que puedo decir es que deberías disfrutarlo. Porque cuando Rusia y China vengan aquí, ellos borrarán la sexualidad transexual, borrarán la homosexualidad. Esas personas tendrán tal indignación que serán como toros resoplando ira por la nariz ante la idea de que hombres quieran acostarse con otros hombres.
Y he compartido en las profecías antiguas que van a tratar mal a la gente de acuerdo a la venganza que Dios pone en sus corazones. Pero la manera en que los gays y los transexuales, especialmente los hombres, van a sufrir, desearán jamás haber intentado esta cosa. Desearás con el alma de tus almas haber escuchado cuando el Señor te hablaba y te llamaba al arrepentimiento. Y a soltar ese deseo en ti que te hace pensar que lo que sientes, lo que quieres hacer, es más alto que la obra y la palabra de Dios. Y así en estos gulags, la gente solo trabajará y será maltratada por un sentimiento, un tipo específico de corazón que Dios pondrá en estas personas que no mostrarán misericordia. A menos que seas hijo de Dios, en cuyo caso se comportarán completamente diferente contigo. Y por supuesto, el castigo final de Nueva York, como dije, que la propia Dama Libertad yacerá en el fondo del puerto, que esta ciudad se ahogará. Lo segundo que Dios dijo es que esta nación no está enfocada en él en absoluto. La nación no lo está esperando. Es una nación enfocada en el entretenimiento. Y por lo tanto aquí habrá muerte repentina, sin misericordia y con un número de muertos muy alto. La tercera cosa, que básicamente es la más importante, yo diría todo es importante, pero es que una brutal guerra civil viene para América. ¿Cuánto me sorprendió cuando esto salió de mi boca? Aunque ya lo he profetizado antes y está por escrito, vi que la gente huía de cualquier manera. Y aquí compartiré brevemente que cuando el Señor me reveló estas cosas por primera vez, me mostró cómo sucedería. Vi soldados rusos. No, esto es más adelante, pero básicamente me mostró que América entraría en una brutal guerra civil hermano contra hermano. Y el país va a experimentar algo, casi. Será casi como el confinamiento, el país será puesto en confinamiento. Y lo que vi fue extranjeros huyendo, tan atrás como en 2015. Escribí un correo electrónico muy detallado y el Señor me dijo que compartiera esto. Escribí un correo electrónico muy detallado y lo envié a unas 50 personas y a unas 40 de esas personas. En ese correo electrónico estaba mi familia. Así que podrías pensar, oh, solo estoy sentada aquí y caí del cielo. Tengo familia, estoy conectada a personas, les hablo. Así que sé lo que es cuando tu familia te escucha. Y sé lo que es cuando tu familia no te escucha. La mayoría de mi familia absolutamente ni siquiera respondió a ese correo electrónico. Fue como si nunca hubiera enviado ningún correo electrónico. Y aún así la guerra civil viene. Gente huyendo a Sudamérica, gente huyendo a África, gente yendo tan lejos como Asia. Vi personas corriendo hacia Sudamérica que ni siquiera son sudamericanas. Y aquí, con el permiso de una de mis queridas hermanas, compartiré 2 sueños que ella tuvo. Esto fue hace muchos años, creo que en 2014. Estaba compartiendo con ella. Esta mujer ha estado en mi vida desde siempre. Y le estaba contando sobre las cosas que el Señor estaba comenzando a mostrarme, cosas muy preocupantes. Y estaba tratando de guiarla para que entendiera lo importantes que eran estas cosas. Y entiendo que 2014 fue hace muchísimo tiempo porque ahora es 2022. Pero para mí, la urgencia era la misma entonces que la que es ahora. Y estaba tratando de lograr que entendiera, pero ella no entendía porque decía, bueno, ¿cómo puede Dios hacerle estas cosas a América? Y finalmente tuve que decirle, las personas que quieren la verdad no hacen preguntas, las personas que quieren la verdad le preguntan a Dios. Ve al Padre y pídele que te revele estas cosas que te estoy diciendo. Y ella se fue, y en el periodo de 3 días tuvo 2 sueños y regresó a mí con esos sueños y ahora los compartiré. Su primer sueño fue que soñó que no había comida en América. Dijo que era la cosa más devastadora que había visto jamás. Dijo que vio que McDonald's costaba más de $100. Y ella dijo que esto es una imposibilidad porque conozco el precio de una cajita feliz. Pero dijo que una hamburguesa, una simple hamburguesa sin la Coca-Cola ni nada más, costaba más de $100. Y dijo que muy pocas personas podían permitirse esa comida que es tan común ahora mismo. Y dijo que otra cosa que vio es que la gente se reunía alrededor de la basura en el McDonald's. Y cuando una persona que podía pagar la comida terminaba y tiraba las cosas, la gente empezaba a pelear por esos restos que quedaban en la bandeja o que tiraban a la basura. Trataban de agarrar antes de que la persona pusiera las sobras en la basura. La segunda cosa que vio fue que dijo que vio estadounidenses de noche en las fronteras. Y yo he hablado de esto antes. Dijo que vio estadounidenses en las fronteras y que luchaban con todas sus fuerzas por escalar esos muros fronterizos imposiblemente altos. Y yo he profetizado a Estados Unidos y he dicho, Estados Unidos, Dios dijo que te dijera que los muros que has construido serán tu prisión. Así como construiste esos muros para mantener a otros fuera, tú serás retenido por esos muros y perecerás dentro de ellos.
Dijo que vio a un padre luchando con todas sus fuerzas y que había logrado ayudar a la madre a pasar y habían logrado que los hijos más ágiles pasaran. Pero ahora ellos estaban atascados porque no sabían cómo pasar al niño más pequeño, que obviamente tenía que ser ayudado todo el camino para pasar ese muro, y me dijo que era de noche. Y yo no podía creer que esto fuera América. Y he hablado en la profecía diciendo que los estadounidenses que puedan lograrlo huirán hacia Sudamérica. Y los vi sentados en las casas de personas mexicanas llorando, sollozando, gritando hasta el punto de que sus hijos, que nunca habían visto tal emoción de parte de sus padres, quedaron paralizados. Y dije que los mexicanos mayores realmente no tenían tiempo para eso porque son personas muy prácticas. Así que los mexicanos mayores estaban tratando de encontrar ropa para los niños y tratando de averiguar en sus pequeñas casas quién iba a dormir en dónde. Fueron los mexicanos más jóvenes, que sabían mejor inglés, quienes se tomaban el tiempo de tratar de consolar a los estadounidenses que estaban llorando. Y vi que los estadounidenses estaban con el corazón destrozado. No podían creer lo que les había pasado a su patria. Y sabían que estaban en el exilio para siempre. Nunca volverían a casa. Y escucharás en la llamada de oración que Dios dice: no dejaré ningún remanente aquí, los esparciré entre las naciones. Y lo que Dios está diciendo ahí es que este es el castigo por la esclavitud que América ha hecho, esparciendo al pueblo de Dios entre las naciones. Y así Dios dice que Él esparcirá a los estadounidenses entre las naciones. Y el remanente, es decir, los que sobreviven, aquellos a quienes Él sostiene, a quienes Él tiene misericordia. Él dijo que el castigo para los que viven será ser preguntados para siempre que cuenten su historia, así que la gente seguirá preguntando: ¿qué hicieron ustedes para enojar al Señor de los ejércitos de esta manera? ¿Cómo llegaron al punto donde enfurecieron tanto a Dios? Y Dios dice que la gente será obligada a contar su historia una y otra vez de cómo América fue destruida. Dios habló a los inmigrantes y dijo: ¿pensaste que viniste aquí para retirarte? ¿Pensaste que viniste aquí para quedarte aquí para siempre? Pensaste que echarías raíces, y este sería tu hogar. Te esparciré de regreso a donde viniste porque soy un Dios misericordioso. No te quedarás aquí. No vas a pagar por los pecados de América con ella. Te sacaré. Y si no te saco, permitiré que las circunstancias de la vida te aprieten hasta que finalmente ya no puedas sostenerte más, y te vayas tú mismo. Vi que los franceses y los británicos estaban extremadamente enojados. Lo escucharás en la llamada de oración. Los franceses estaban tan indignados contra ti, América. Estaban enfurecidos. Y he hablado de esto en antiguas profecías, de cómo siempre veo a los franceses y son tan desdeñosos que un país del primer mundo, un líder mundial, se permita caer en guerra civil en este tiempo moderno. Estaban tan enojados porque estaban perdiendo inversiones, estaban perdiendo dinero, estaban perdiendo bienes. Otra cosa en esta llamada de oración es que viene un gran colapso financiero y Dios dice que la gente está gastando dinero en necedades como si el dinero no importara. Incluso me habló hoy algo que no está en la llamada de oración. Y dijo: imagina, hija mía, que las mujeres de hoy están tomando miles de dólares y poniéndolos en sus bocas, sus pechos y sus traseros. Aquí es donde piensan poner sus finanzas, no en ahorrar, no en mejorarse a sí mismas, sino en agrandar sus caderas, sus muslos, su cintura y su trasero. Y él dice: esto le da un nuevo significado a la frase sentarse sobre tu dinero, porque conocemos personas que ponen dinero en latas y lo entierran en el patio. Conocemos personas que guardan su dinero en las tablas del piso, y conocemos personas que guardan el dinero en el colchón, y luego duermen sobre él. Pero el Señor dijo: imagina tomar finanzas e invertirlas en tu carne. Y él dice: no gemirán tales personas en el día que la economía se derrumbe, porque cada segundo, damas, que se quiten la ropa, básicamente estarán mirando dónde decidieron hacer su banco. Esto es el colmo de la necedad. El Señor lo llamó vanidad. También cosas como ir a apostar, estar constantemente de vacaciones, solo por las fotos de Instagram, autos extra, colecciones costosas de zapatos, gastar miles de dólares en un par de zapatillas deportivas. Él mencionó: yo pensaba que era Game Boy. Eso era lo que venía a mi mente. ¿Qué es un Game Boy? Pero en realidad era el PlayStation, gente desperdiciando su dinero de esta manera. Y él dice que en un día, en un solo día, en una sola hora, América se convertirá en un paisaje diferente y todo será destruido. Y lo último en la llamada de oración, el Señor dijo que cada país que copie a América será castigado y ese castigo será su respuesta espiritual. Juicio, la respuesta espiritual al pecado es el juicio, así que la gente que está allá afuera porque ves a personas en la televisión americana haciendo ciertas cosas y comenzaste a adoptar esos hábitos en tu país,
especialmente la transexualidad, homosexualidad, masonería, ese tipo de cosas, pactos de sangre, convenios de sangre. Empezaron a hacer esas cosas porque eso es lo que sucede aquí en esta sociedad. Dios dice que cuando la Babilonia misteriosa esté recibiendo su castigo, recibiendo sus golpes y espiritualmente tú recibirás lo mismo. Tú recibirás lo mismo. Cualquier país que copie a América, tú también serás castigado como ella. Y así que esto es solo el preludio. La profecía es un testigo de sí misma, y así hay incontables profecías para la ocupación de América. Por eso mencioné la lista de reproducción de Rusia y China. Hay dos profecías que tal vez quieras revisar acerca del colapso financiero. Creo que una vino en junio y se llama Los dioses de hierro y la otra probablemente en julio. Y se llama Bajo el agua, donde vi que el país era como un baño que se estaba hundiendo bajo el agua. Está a punto de ser completamente inundado, y así que esta llamada es de, creo que es 15 de septiembre. Es 15 de septiembre porque todavía hay una más por publicar. Todavía estoy trabajando en esa del 7 de septiembre. Y así que esta es celestial con la voz del maestro. Una de las cosas que Dios me ha dicho muchas veces acerca de la ciudad de Nueva York es cuando yo caminaba en la ciudad. Ya sabes, a veces miras los edificios, son tan altos y elevados. Miras los varios vecindarios, están tan bien organizados. Vas a Times Square y es más grande que la vida. Y el Señor siempre me decía, hija mía, no te dejes deslumbrar por su pompa y espectáculo. No te dejes deslumbrar por su lujo, porque yo te digo que toda esta ciudad será pisoteada por animales salvajes. Así que una de las profecías acerca de la destrucción de una ciudad rebelde, no estoy segura si es Babilonia en la Biblia o no, dice que se convertirá en guarida de aves inmundas, de animales inmundos, de fantasmas del desierto y sombras nocturnas que jugarán allí, y que el avestruz vivirá en los palacios placenteros. Y básicamente esto es Dios diciendo que cuando cada persona sea sacada de la ciudad y la ciudad quede desolada, ningún otro que estos animales que viven en las afueras van a mudarse, ya sean animales de zoológico como has visto en algunas de esas películas distópicas realmente extrañas, ya sean animales de zoológico que caminarán por las calles o algo así. Esta profecía se cumplirá sobre esta ciudad, que los animales tomarán el control, que los animales dormirán en esas casas caras en Park Avenue y la Quinta y todo eso. Y luego después de eso, en los días finales, muchas partes de América estarán bajo el agua. Y así, como he dicho, estoy trabajando para terminar estas profecías. Tomará algo de tiempo, pero estoy en camino de terminarlas todas. Estoy en camino de escribirlas todas. Estoy en camino de hacer todos los videos. Y en el momento en que haya hecho suficientes, podré hacer algo más. Esta es Celestial con la voz del Maestro, y hasta que te vuelva a ver, gracias a todos los que me apoyan. Que el Señor te bendiga y guarde a tu casa. Adiós.